Muy buenas a todos compañeros de juegos, bienvenidos una vez más a Fase de Mantenimiento. El juego que voy a presentar en este vídeo es la última novedad de la editorial Hansing Gluck. Valeta, un juego del creador Stefan Dorra, ilustrado como veis por Clemens Franz, y de 2 a 4 jugadores, de unos 20-25 minutos de duración por jugador, dependiendo del número que juegue, pues más o menos puede durar entre hora y media aproximadamente. Y bueno, pues estamos ante un juego de deck building. Eso quiere decir que durante la partida nos vamos a ir creando nuestro propio mazo de cartas. Pero no solamente es un juego de deck building, sino que además también encontraremos otras mecánicas como por ejemplo la gestión de recursos, la compra de edificios, etc. Es un juego bastante completito en cuanto a variedad y mecánicas. Así que bueno, vamos a abrir la caja y vamos a enseñar los componentes y a enseñar cómo se juega a este juego de Hansing Gluck, editado en inglés por Z-Man, que es la edición que tengo yo para poder entrarme. Y que, bueno, pues es un juego que ha salido recientemente, un juego que ha llegado al mercado hace pocos meses. Es creo que la última novedad de esta editorial, de Hansing Gluck. Así que vamos a ello. Vamos a abrir la caja de este Valeta, como veis una caja tamaño estándar de Hansing Gluck, aunque nosotros tenemos la edición inglesa de Z-Man, por aquello de poder entenderlo. Como veis también una portada ilustrada por el genial Clemens Franz, que bueno, ha hecho lo que ha podido, no es de sus peores, ni mucho menos. Abrimos la caja y bueno, pues nos encontramos dos manuales. El primero, el manual de cómo se juega, que es desplegable, es decir, aquí está la preparación. Un manual muy Hansing Gluck, como veis, con todo detallado por pasos, con el esquema en el centro. Y aquí el proceso de juego. El resumen de qué va el juego, el turno del jugador, la fase final, la puntuación. Lo básico, vamos. ¿Por qué? Porque este juego se compone principalmente, como vais a ver ahora, de cartas. Por tanto, hay un segundo manual que es una referencia de cartas para que veamos lo que hacen todas las cartas. Y aquí vienen todas explicadas por tipos, por colores, las grandes, las pequeñas, etc. Bien, seguimos abriendo la caja, como veis también un inserto muy Hansing Gluck de 4 compartimentos y aquí tenemos los tableros de jugador. Son 4, son iguales pero cambia el color, por detrás igual, rojo, amarillo, verde, azul. Y bueno, el tablero de jugador es muy sencillo, tiene una puerta cerrada, una puerta abierta y 3 huecos para cartas, que es donde vamos a jugar las cartas. Aquí va a estar nuestro mazo, aquí va a estar nuestro descarte y aquí vamos a jugar las 3 cartas que jugamos en cada turno. Y esto es un recuerdo de que durante la partida puedes utilizar 3 recursos cualesquiera para llevarte otro. Bien, esto una vez que sabes jugar realmente estorba más de lo que ayuda, pero obviamente viene bien que esté aquí, sobre todo para las primeras partidas. Bueno, aquí tenemos un tablero, por llamarlo de alguna forma, que tiene varias cosas a tener en cuenta, aunque es pequeñito, ahora lo voy a enseñar. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues toda la maderita, aquí tenemos las fichas de jugador, la ficha de, bueno, las casitas de cada jugador, los recursos que son piedra, madera, ladrillos, maderita en general. Por aquí tenemos tokencitos, tokens de barril y tokens de sumatorios de puntos de victoria. Cuando lleguemos a más de 25 en el tablero principal, pues tendremos que coger los pluses, ¿no? Los tokens que nos añaden 25, 50, etc. El dinero por aquí, solamente monedas de oro. Y aquí tenemos dos tipos de cartas. Los dos tipos de cartas son las cartas con las que vamos a jugar la partida, las cartas de personajes, etc. Con esto nos vamos a construir nuestro mazo. Y estas son las cartas de edificio, que van a hacer las veces de complemento del tablero. Aquí es donde vamos a ir colocando nuestras casitas y nos van a ir dando contenido adicional. Así que voy a montar una partida y vemos cómo se juega. Bien, pues empecemos con la preparación de la partida. La preparación de este juego es un poquito densa, así que vamos a ir paso por paso. Lo primero que se hace es colocar el tablero. Como veis, la pieza de puzzle que teníamos antes la hemos unido, le hemos puesto aquí los tokens de puntos de victoria añadidos, porque aquí es donde se van a ir sumando los puntos de victoria y donde cada jugador va a empezar poniendo, vamos a suponer que los jugadores son rojo, amarillo y azul, pues poniendo sus fichitas ahí. Y a partir de aquí, bueno, pues iremos ganando puntos de victoria. En estas casillas de aquí, que va cada una asociada a una casilla, vamos a ir poniendo estos barriles de aquí. Estos barriles tienen aleatoriamente, porque se han mezclado y se han puesto sin mirar, un recurso detrás. Los recursos son estos de aquí, que son monedas
piedra, madera o ladrillos. Cada uno de los barriles puede tener aleatoriamente un recurso. Bien, eso por ahí. Luego cada jugador también tiene estas casitas de aquí. Tiene en total 8. Por ejemplo, si yo soy el jugador rojo, pues voy a tener estas 8 casitas de aquí, aparte de mi ficha de contador de puntos de victoria. También voy a tener 8 cartas. 8 cartas con las que voy a empezar la partida. ¿Cómo sé que son las mías? Porque por detrás son iguales que las demás. ¿Cómo sé que son las mías? Porque aquí, como veis, tiene este icono de aquí, que es el icono de jugador rojo. Y además, para los daltónicos incluye una letra griega. En este caso creo que es la gamma. Mi griego es igual que mi alemán, igual de desastroso. Pero creo que esto es la gamma. Entonces, pues, así es una forma de que los daltónicos distingan, aparte de por color, por letra. Las 8 cartas iniciales de cada jugador son las mismas, lo que pasa es que durante la partida vamos a ir consiguiendo cartas nuevas que están asociadas a los edificios y nos vamos a hacer nuestro propio mazo, así que el juego tiene su parte de deck building. Estos son oficios, por ejemplo, este dice coge una madera, este dice coge un recurso del que tú quieras, este coge una piedra, coge una moneda, mejora o construye un edificio, todo esto os lo voy a explicar ahora, pero estas son las cartas iniciales. Y luego están estas cartas de aquí, que son las cartas asociadas, las cartas de personaje, pero asociadas a edificios. Como veis, los edificios son de 3 colores ya para todo el mundo, nada tienen que ver con los colores de los jugadores. Y estos son amarillos, verdes y azules. Entonces, estos edificios están asociados a personajes azules, a personajes verdes y a personajes amarillos, que todos ellos tienen una acción aquí escrita y explicada. Muchas se entienden con la simbología, por ejemplo esta, pero en general, bastante en general, son dependientes del idioma. Si entendéis medianamente el inglés, no hace falta tener un inglés, un C1, pero se entiende bien. Pero igualmente es dependiente del idioma, así que si no tenéis ni idea del idioma del juego, ya sea inglés o alemán, este juego no es para vosotros. Y bueno, pues aquí es donde viene escrito todo. Estos personajes tienen aquí unas letras que van a ir asociadas a los edificios. Por tanto, si sale este edificio, se va a poner en este en concreto, está la letra N, pues vamos a buscar el personaje azul de la letra N y lo vamos a colocar aquí en este hueco correspondiente. ¿Y qué se hace con estos edificios? Pues dependiendo del número de jugadores que juguemos, los vamos a clasificarlos por colores como hemos hecho y vamos a colocarlos arriba y abajo de la calle, que es esto de aquí. Entonces, aquí tengo, porque es que nunca me acuerdo de la cantidad de cartas de edificio que se necesita dependiendo del número de jugadores. Por ejemplo, vamos a suponer una partida de 3 jugadores, tendremos que mirar esto de aquí, 3 jugadores, tenemos que coger 8 cartas verdes, 10 azules y 7 amarillas. Pues 8 verdes, 10 azules y 7 amarillas. Voy a prepararlo y explico cómo se juega. Y de repente se ha llenado la mesa de cartas. ¿Qué es lo que he hecho? He hecho lo siguiente. Recordad que he cogido 8, 10 y 7 cartas de verde, azul y amarillo. Las he mezclado y las he puesto de esta forma. Bien, las filas siempre tienen 5 cartas. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Y las filas, pues puede haber 4, 5 o 6 filas dependiendo del número de jugadores. Si esto es una partida de 3 jugadores, son 5 filas. Si es una partida de 2 jugadores, solamente son 4 filas, por tanto 2 y 2. Y si son 4 jugadores, que es el máximo, serían 6 filas, 3 y 3. Por tanto, he cogido una partida de 3 jugadores como ejemplo, pues 2 y 3, o 3 y 2, o 3 y 2, como queráis. Es lo mismo realmente. Entonces lo he situado así, y ahora a cada edificio se le pone una carta de personaje correspondiente. Recordad, como he dicho antes, que las cartas de personaje tienen una letra que corresponde con el edificio. No las he puesto todas porque para la explicación no es necesario. Simplemente he puesto las de abajo para que las veáis mejor. Entonces, como veis, cada edificio tiene aquí en esta parte la carta de personaje que corresponde por la letra. Entonces a este edificio, por ejemplo, pues le corresponde esta carta. A ese edificio de ahí le corresponde la otra y así. Bien, estos son las cartas sobrantes. Obviamente tendrían que ser menos, tendría que ser una cosa así. Han sobrado todas estas porque no he puesto las de aquí arriba. Vamos a suponer que sobran solamente estas de aquí. Pues estas cartas se dejan aparte, porque estas cartas se van a poder conseguir durante la partida. ¿Qué más he hecho? Pues he dejado aparte estas 4 cartas de aquí, que son las únicas que no son ni de edificio ni de jugadores. Son cartas que se dejan aparte, son constructores, builders, y se dejan aparte y se pueden conseguir durante la partida con una acción especial. Ahora veréis cómo, pero las dejo ahí, por ejemplo. Y luego,
estas cartas de aquí son con las que empezamos. Nosotros mismos tenemos al empezar un constructor, un builder, pero como veis sí que tiene el icono de nuestro color, no como las que están aquí que son genéricas. Y nuestras cartas iniciales, como veis, son o bien moradas, estas dos, o bien rojas, que son artesanos. Bien, las rojas, pues como veis, podemos coger una madera, como he dicho antes, un recurso a tu elección, una piedra, un no de oro, puedes construir o mejorar un edificio, puedes coger un ladrillo, y estas dos de aquí, esta de aquí hace avanzar a Jean Parisot de Ballet, que es este personaje de aquí que influye a todos los jugadores, y el aprendiz lo que hace es copiar la última carta que has jugado. Las cartas se van a jugar aquí como ya dije antes y ahora os voy a recordar, y la copia y hace lo mismo, pero solamente si la carta anterior es o roja o verde, ¿vale? Solamente si es roja o verde copia su efecto y lo hace de nuevo. Bien, entonces, ¿cómo se juega esto? La forma de jugar es muy sencilla, se explica súper rápido. Este es nuestro mazo inicial que se va a colocar en esta parte de nuestro tablero personal. Vamos a empezar, bueno, y aparte vamos a empezar con un recurso de cada uno de los que hay, que son los 4, uno de oro, uno de madera, uno de ladrillo y uno de piedra, las 8 casitas aquí esperando a poder ser utilizadas y nuestra pila de 8 cartas. Esto se baraja. Y ahora, cogemos 5, 3, 4 y 5, y estas 3 las dejamos aquí. Se elige un jugador inicial que es el más joven. Vamos a suponer que soy yo el más joven, empiezo la partida. Y ahora tengo estas 5 cartas. Siempre tengo que tener, cuando no es mi turno, 5 cartas en la mano. Es decir, empiezo el turno con 5 cartas, jugaré cartas y robaré al final del turno hasta tener 5 en la mano y entonces le tocará al siguiente. Por tanto, tengo estas 5, pues voy a elegir 3. Y las 3 que elija las voy a poner en el hueco 1, en el hueco 2 y en el hueco 3. ¿Para qué? Pues muy sencillo, porque son las acciones que voy a ejecutar y las voy a ejecutar en orden. Por tanto, primero la 1, luego la 2 y luego la 3. Por tanto, elijo 3 cartas. Vamos a suponer que elijo esta, esta y esta. Pues pongo esta en el 1, esta en el 2 y esta en el 3. Y por tanto, con el 1 cojo un ladrillo, con el 2 cojo una moneda y con el 3 cojo un recurso a mi elección. Como veis, me deja elegir uno de los 4. Pues cojo una piedra, por ejemplo, y así ya tengo todo eso. Bien, me he quedado con 2 cartas en la mano, ¿vale? Así que tengo que rellenar hasta tener 3. Y entonces cojo esto de aquí, que es el descarte, lo pongo boca arriba aquí, y acto seguido le tocaría al siguiente jugador. Ya he terminado mi turno. ¿Qué ocurre cuando no tengo más cartas aquí para robar? Obviamente se baraja el descarte y con eso se va completando. Pero realmente las 2 cartas importantes de nuestro mazo inicial, y son las que le dan chicha verdaderamente al juego, las importantes en sí, son estas 2. El constructor y Jean Parisot de Ballet. Ya hemos dicho que Jean Parisot de Ballet es ese hombre de ahí, que a efectos prácticos, en cuanto a la ambientación, fue el hombre que puso la primera piedra para construir la ciudad de Valeta. Entonces, estas 2 cartas son las que más nos van a importar que salgan en el juego, y por eso hay más cartas de constructores que podemos conseguir. Vamos en orden. El constructor. ¿Qué es lo que hace el constructor? Puedes construir o mejorar un edificio. ¿En qué consiste construir un edificio? Pues muy sencillo. Construir un edificio consiste en mirar cualquiera de los edificios que hay en el tablero. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Pues uno que pueda comprar. Este de aquí. Cuesta una moneda, uno de piedra y uno de ladrillo. Pues yo pago a la reserva general una moneda, uno de piedra y uno de ladrillo. Y lo que hago es llevarme la carta. No me llevo el edificio se queda siempre encima de la mesa. Pero me llevo la carta. ¿Dónde me la llevo? A mi mano. Es decir, que si yo, por ejemplo, empecé el turno con una mano de 5, bueno, de 5 sería así, y he jugado esta y esta, ¿vale? Pues yo ahora tendría en mi mano 2 cartas. Bien, pues la carta que yo gano por haber comprado el edificio la llevo a mi mano automáticamente. Y la podré jugar, por tanto, en el turno siguiente. Ya sé que en el turno siguiente la voy a tener sí o sí. Y ahora cojo una de mis casitas y la pongo en este hueco de aquí, que como veis todas las casillas, todas las cartas de edificio tienen una casilla para colocar ahí una casa. Eso significa, a partir de ahora, este edificio es mío. Y este edificio me va a dar, cuando lo necesite, porque habrá cartas que lo requieran, este recurso de aquí, y también me va a dar un punto de victoria para el final de la partida. No se suma todavía, pero esto lo tengo al final de la partida.
Bien, esto es construir un edificio. ¿Y en qué consiste mejorar un edificio? Que como veis es la otra opción que me da el constructor. Pues mejorar un edificio consiste en lo siguiente. Solamente tienes que pagar la parte de abajo, no la parte de arriba. Es decir, como veis, esto tiene un coste de una moneda que siempre está en la parte superior del todo y luego un coste en recursos. Pues en este caso, para mejorar el edificio, la parte en monedas se obvia. Solamente hay que tener en cuenta la parte de recursos. Pago una piedra y un ladrillo y le doy la vuelta. Y el edificio se duplica en cuanto a valor de puntos de victoria. Siempre, por ejemplo, este de un punto de victoria pasa a tener 2. Por ejemplo, este de aquí que da 3 puntos de victoria, pues pasaría a 6. Y también se duplica el valor en recursos. Estos recursos de aquí, que sería una piedra, pasa a ser 2. ¿Para qué sirven esos recursos? Pues esos recursos sirven porque hay cartas como esta, por ejemplo, que es donde he cogido el edificio, que por supuesto estas cartas están asociadas a los edificios, que dice por cada una de tus piedras, de tus iconos de piedra, toma un recurso de piedra. Por tanto, si yo aquí juego esta carta y tengo un recurso de piedra en todos mis edificios, pues ganaré 1. Si tengo 2, pues ganaré 2. Si tengo 3, pues ganaré 3. Obviamente no solamente depende de este edificio, depende de cualquier otro. Si este edificio de aquí es mío también y también tiene un icono de piedra, pues al jugar esta carta también me beneficiaré tanto de este como de este. Bien, eso por ahí. Más cosas. Cuando construyes puedes reducir el coste. ¿Cómo reduces el coste? Pues hay una forma muy interesante de reducir el coste que es utilizando los vecindarios. Vamos a suponer que este edificio es mío, este edificio también es mío, vamos a suponerlo, por ejemplo. Y yo quiero comprar este. Tengo 4 monedas, tengo 5 piedras y quiero comprarlo. Bien, pues bueno, vamos a hacerlo más visual. Este también es mío, ¿vale? Y ahora quiero comprar este. Entonces, esto tiene un coste de 4 monedas y 5 piedras. Pues yo puedo reducir este coste de monedas, el de piedras no, ¿vale? Pero el de monedas sí puedo reducirlo. ¿Cómo? Con los edificios colindantes que también sean míos. Por tanto, ¿cuántos edificios colindantes tengo míos con respecto a esta carta? Pues tengo 2, porque en diagonal no vale, este por tanto no valdría, pero tengo este y este, que son ortogonalmente adyacentes. Por tanto, este resta una moneda y este resta una moneda y esto en vez de costar 4 monedas y 5 piedras costaría 2 monedas y 5 piedras. Por tanto, siempre es interesante buscar dentro de lo posible la adyacencia a la hora de construir y montar nuestro propio vecindario. También hay más cosas interesantes, que es que como veis, las columnas de cartas están asociadas a del 1 al 5, del 6 al 10, del 11 al 15, del 16 al 20 y del 21 al 25. Bien, están separados también por colores para que sea más visual y no tengamos que mirar solamente los números. ¿Qué ocurre si Jean-Pierre de Ballet, nunca me acuerdo el nombre, está en esta casilla de ahí? Que por cierto, cada vez que anda, coge el barril y lo quita, y el jugador que ha hecho que Jean-Pierre de Ballet ande, que ahora voy a explicar porque es con esta carta, pues recibe el recurso, pero eso lo explico ahora. Vamos a suponer que Jean-Pierre de Ballet está aquí en la carta, en la casilla 9. Por tanto, todas estas cartas de aquí se ven beneficiadas por esta bonificación que vemos aquí para cada zona, que siempre es la misma, es 2 puntos de victoria, 2 puntos de victoria, etc. Eso significa que si Jean-Pierre de Ballet está aquí, cada vez que construyamos un edificio de esta columna, la que va desde el 6 hasta el 10, porque estaba en el 9, ganaremos 2 puntos de victoria. Construir, no mejorar, importante, solamente construir. Por tanto, si yo construyo este edificio de aquí, me llevaría la carta, pago 2 monedas, una madera, una piedra y un ladrillo, que es el coste de esta carta. Y como he construido, estando Jean-Pierre de Ballet en esta zona de aquí, pues me llevaré 2 puntos de victoria que los sumaré automáticamente. ¿Cómo se suman puntos de victoria durante la partida? Pues con las cartas. La mayoría de las cartas amarillas, creo que todas de hecho, te dan puntos de victoria. Esta por aquí te dice, gasta un recurso de cada tipo, una madera, una piedra, un ladrillo y una moneda para ganar 5 puntos de victoria. Y todos los puntos de victoria de las cartas amarillas se suman automáticamente porque son personalidades importantes de la Valeta y de Malta. Sin embargo, las cartas azules y las cartas verdes van más en relación a conseguir recursos. Bueno, y vamos con Jean-Pierre de Ballet, la otra carta importante de la mano inicial, aparte del constructor. Y esta carta, como sabéis, está asociada a ese muñequito de ahí. Ese muñequito de ahí va a ir avanzando por los barriles, por las casillas de los barriles, que debajo no tienen nada. Y cuando llega al 25 es uno de los desencadenantes de final de partida. Los desencadenantes de final de partida son 3 y los voy a explicar justo después de esto, pero vamos a esto ahora mismo. Entonces, Jean-Pierre de Ballet, cuando lo juego, lo primero que se hace es avanzar hasta el siguiente barril. Entonces, si empieza aquí en el 0, pues avanzo al 1 y
me llevaría el recurso que diga el barril. En este caso, bueno, el barril se descarta y me llevo pues una piedra. Por tanto, esto a mi reserva. Y ahora, lo segundo que se hace es contratar y o, porque se pueden hacer las dos cosas, o una o la otra, contratar y o despedir a uno de nuestros artesanos. ¿Qué quiere decir esto? Pues como sabéis, tenemos donde las he puesto serían estas de aquí. Tenemos cartas en la mano, es decir, nuestra mano inicial son 8 cartas, que luego la podemos ir mejorando, y esta es una de las formas de mejorarla. La otra es construyendo edificios y cogiendo sus cartas, pero vamos a suponer que Jan Parisot de Ballet está aquí jugado, perdón, y tenemos, como siempre tenemos 5 cartas en la mano, aquí tendríamos 3, nos quedan 2, podemos construir o despedir. Para despedir, ¿qué es? Despedir es básicamente limpiarnos el mazo. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos consiguiendo cartas, van a ser mejores que las cartas iniciales que tenemos. Esto es como un deck building de toda la vida. Entonces, pues yo ya, por ejemplo, a lo mejor no voy a querer esta carta, que solamente me permite coger un oro y que me va a estorbar, cuando a lo mejor tengo cartas de otros edificios que me permiten coger mucho más oro. Por tanto, voy a querer quitarme esta carta. ¿Cómo puedo quitármela? Pues despidiendo. Utilizando la acción de despedir. La acción de despedir, pues tengo que coger de las cartas que tenga en la mano y quitarme la que no quiera. No vale mirarlo en la pila, ¿vale? Tiene que ser de las que nos quedan en la mano. Por tanto, esta yo me la quitaría. ¿Dónde la mando? Al suministro general. ¿Recordáis todas las cartas que sobraron de los edificios que no se habían jugado, que no estaban en la partida? Y que se ponían en un suministro aparte y que se podían conseguir durante la partida. Pues esta es la forma de conseguirla. La carta que me quito va al suministro general. Y ahora yo miro el suministro general y voy a coger la carta que yo quiera. Por ejemplo, pues esta. ¿Y dónde va? Pues a mi mano. Entonces lo que hago es una sustitución, una carta por otra. Y ahora voy a tener en la mano, para mi siguiente turno, una carta que me interesa mucho más que la otra. Por ejemplo, esta de aquí, por cada uno de tus edificios mejorados, gana un punto de victoria. Si tengo edificios mejorados, por ejemplo 3, pues 3 puntos de victoria en el siguiente turno, cuando juegue esta carta. Y en esto consiste Jan Parisot de Ballet. Bien, y formas de acabar la partida hay 3. Una ya la he dicho, es cuando Jan Parisot de Ballet llegue al 25. En ese momento, que todos los barriles ya se habrían quitado, se desencadena el final de partida. La otra forma de desencadenar el final de partida es que un jugador gaste todos sus edificios. Tenemos 8, yo aquí ya por ejemplo ya habría gastado 3. Pues el primer jugador que gaste los edificios también desencadena en la fase final de partida. Y hay otra forma de desencadenar el final de partida, y es que alguno de los jugadores llegue a 25 puntos durante la partida. Porque están los puntos de final de partida, que son los que nos otorgan los edificios, y los puntos que se ganan durante la partida, que son por ejemplo los que nos dan las bonificaciones o las cartas amarillas que vamos jugando en nuestros turnos con las acciones disponibles. Por tanto, si un jugador llega directamente a 25, pues también desencadena el final de partida. Cualquiera de estas 3 cosas que sea la que antes suceda, es la que desencadena el final de partida. ¿Y qué ocurre cuando se desencadena el final de partida? Vamos a suponer que un jugador desencadena el final de partida, están los puntos así, a lo mejor Jean-Pierre de Ballet se ha quedado por aquí, Jan Parisot de Ballet se ha quedado por aquí, pero no ha llegado al final, y a lo mejor un jugador pues se ha quedado a un edificio de también desencadenar el final de partida, pero no lo ha hecho. Cuando se desencadena el final de partida no es como en los demás juegos, como en la inmensísima mayoría de juegos, que hay un turno más y se acaba, o directamente otros que se acaban directamente. Este tiene una fase final, o sea, lo que se desencadena es la fase final. ¿Y en qué consiste la fase final? Pues en lo siguiente. Un jugador, bueno, todos los jugadores, mejor dicho, pero me voy a utilizar yo como ejemplo, tienen que utilizar las cartas que tienen, tanto en la pila como en el descarte, y mezclarlas y hacer una nueva pila. No cuentan las cartas que estén en la mano. Por tanto, si yo he sido el que ha desencadenado el final de partida, tenía 2 cartas en la mano, y tengo una pila, y tengo un descarte, cojo la pila, cojo el descarte, los mezclo, relleno mi mano hasta 5, siempre tengo que tener 5, y ahora todos los jugadores han hecho esto y empieza el siguiente jugador en dirección a hojas del reloj por donde nos hayamos quedado, y así van jugando todos los jugadores hasta que gasten el mazo. Por tanto, se pueden jugar incluso 2 turnos más o incluso 3 turnos más. Habrá jugadores que terminen antes y jugadores que terminen después, porque habrá jugadores que tengan más cartas en el mazo que otros. Bien, cuando un jugador termina con su mazo, incluso si en un turno no puede robar hasta 5 cartas porque le quedan 3, pues roba esas 3 y jugará 3 solamente durante su turno. Cuando todos los jugadores acaban con todas las cartas que tienen disponibles, se activa automáticamente el final de partida y se procede al recuento. Y el recuento es los puntos que se hayan ganado durante la partida. Obviamente, si un jugador ha desencadenado la fase final con 25 puntos, pero ha seguido ganando puntos
justo después, en los turnos siguientes, se llevará esta ficha de 25 que dice que tiene 25 más lo que diga aquí, que también es 50, 75 o 100, hay una ficha para cada jugador. Pues se suman los puntos que haya ido consiguiendo durante la partida y los puntos de los edificios, tanto los no mejorados como los mejorados. Estos puntos, por ejemplo, este edificio pues mejorado daría 8. Pues estos puntos se suman a esto. El jugador que tenga el sumatorio de puntos más grande, pues es el ganador, el que tenga más puntos básicamente. En caso de empate a puntos, que no es demasiado sencillo, gana el jugador que tenga más edificios construidos. Por tanto, si hay un empate a 68 y este jugador tiene 6 edificios y el otro tiene 7, pues gana el de 7. Y en caso de que haya empate incluso en eso, se comparte el empate. Se comparte la victoria, perdón. Y así es como se juega a Ballet. Así que vamos a la valoración. Bueno, pues una novedad más que tenemos de Hansing Gluck en el mercado, aunque todavía no haya llegado a España, aquí lo tenemos en versión inglesa. Y como todo juego de Hansing Gluck que se precie, pues me llama mucho la atención. Así que como casi todos me los acabo pillando y como casi todos me acaban gustando entre mucho y muchísimo. En este caso, pues estamos ante uno de esos juegos mínimo notable que me ha gustado bastante, ¿no? Hemos jugado 2 partidas, el otro día lo probamos a 3 la primera vez, luego lo he jugado a 4 y las 2 veces nos ha satisfecho mucho. Porque es un juego muy bien realizado, tiene una parte de deck building, como ya habéis visto, en la que vamos creando nuestro mazo, también te lo puedes ir depurando y puedes ir limándolo todo lo que vayas, casi todo lo que vayas queriendo, pero al mismo tiempo vas comprando las cartas que vayas necesitando. Y bueno, esa es la parte de deck building, pero luego tiene una parte de gestión de recursos muy bien realizada que se va ejecutando con las cartas de acción del mazo que nos vamos creando. Y aparte la parte de la compra de edificios también funciona muy bien. Sobre todo la parte de la mejora, la parte del vecindario, todo está muy bien realizado, muy completito en ese aspecto. Muchas cartas, poco tablero, como habéis visto, porque el tablero es prácticamente un contador de puntuación y un contador de pasos de la ficha de Jam de Ballet, nunca me acuerdo del nombre. Y bueno, pues es un juego que en componentes no está sobrado, es verdad que en relación calidad-precio es uno de esos juegos que ha salido caro para lo que es el estándar, más o menos de Hansing Gluck, pero tiene menos componentes que otros. Y encima tenemos que tragarnos las ilustraciones de este señor llamado Clemens Franz, que bueno, ilustra sus juegos con menos gusto del que nos agradaría a nosotros. Pero en general es un juego que nos ha gustado mucho, un juego que recomendamos, tanto como deck building como euro de gestión de recursos. Es muy completo en ese aspecto. ¿Puntos negativos que le puedo poner? Pues la verdad, poquitos. Es un juego que funciona muy bien. Quizás la parte final, la parte de la fase final está alargado de más. No es una cosa que nos haya parecido demasiado interesante. Hubiera sido mejor decir una ronda cada uno y ya está, como en todos los juegos. Esa parte me ha parecido un poco estirada de más, pero por lo demás, lo que es la mecánica y la jugabilidad y la duración de partida, muy bien realizado. Es un juego que es fácil de aprender. El setup también es un poquito engorroso, la verdad. Es uno de esos juegos que cuesta hacer el setup porque como hay que colocar todas las cartas encima de la mesa y hay que colocarle la carta de personaje a cada uno de los edificios, gastas más tiempo de la cuenta en eso. El hecho de no tener tablero y que todos sean cartas, pues es lo que tiene, supongo. Pero bueno, es un aspecto que no tampoco es demasiado importante. Así que poco más por mi parte, ya sabéis, Valeta, un juego que esperemos acabe publicado en español porque merece mucho la pena. Y si no, pues como compra de importación, la verdad es que lo recomiendo. Nada más que comentar, por tanto, lo que queráis decir vosotros en cuanto a preguntas, dudas, lo que os haya surgido, aquí abajo en la caja de comentarios podéis realizarlas y os responderemos en el menor tiempo posible. Así que aquí termino, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.